Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y bueno, iniciamos una nueva tarde y un nuevo tema. Y preséntense, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Lucy, gracias por escucharnos nuevamente. Buenas noches, yo soy Domingo. Hoy tenemos un programa muy mexicano. Vamos a aprovechar las festividades. Como todos saben, pues ayer fue aniversario de la Revolución Mexicana y decidimos en este programa abordar el psicoanálisis del mexicano, qué hay detrás de su cultura, por qué es una cultura tan, digamos, tan familiar, cómo es que ha ido evolucionando con el tiempo y cómo han ido cambiando ciertos gustos y costumbres, pero que a fin de cuentas tienen como un patrón repetitivo, una compulsión a la repetición. Podríamos empezar con un poco de reflexiones que nos da Santiago Ramírez, que es tal vez el psicoanalista mexicano más reconocido, o tal vez el único reconocido, digamos a nivel de libros. Nos habla de cómo es que surge un trauma originario en el mexicano, y él lo ubica a partir del momento de la conquista. Cuando llegan los españoles a México, no es que la cultura mexicana ya estuviera bien establecida, en realidad había un montón de grupos diferentes que estaban peleando por el poder y estaba desorganizado, cada quien digamos que tenía sus propios cultos, sus propios ritos, pero había conflictos internos. Cuando llegan los españoles, destruyen todo eso, les quitan la cultura, les quitan su identidad, sus dioses, les quitan su alimentación, les quitan todo lo que ellos conocían, ya sabes, nosotros y los dejan como en el vacío, los ven como contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque lo único que tenían era su cultura, y al momento de ya no tenerla, ahora se tenían que someter a la nueva cultura o luchar hasta morir. Bueno, sí. Bueno, yo ahí difiero con lo que dice Santiago Ramírez o casi todos los antropólogos, porque, digamos, el mexicano o México, digamos, no nace, no existe, mejor dicho, antes de los españoles. Existe, digámoslo así, o se va formando desde la llegada de los españoles, y no tanto desde antes de los españoles, desde, digamos, desde los aztecas o los indígenas y todos ellos. Eso no es, para mí no es México, es otra tierra, es otra cultura, es otra forma de pensar, pero que, digamos, una parte sí tiene que ver con lo mexicano de ahorita, pero eso no es mexicano, es antes de ser mexicano. Así como no somos españoles, tampoco somos aztecas, que aztecas nomás son los del centro, de allá en fuera hay un montón más, pero por eso se le llama la selección azteca, que, digamos, en el mismo nombre lleva la penitencia porque los aztecas perdieron, entonces decirle una selección azteca es una selección perdedora al fin de cuentas, ¿no? Y pues se cumple el destino del nombre, ¿no? Pero entonces, digamos, y ese es el gran problema, digamos, la portada que pusiste de la danza azteca, digamos, eso no es mexicano tampoco, ¿no? Entonces, sí hay una gran, digamos, como confusión de que ¿qué es mexicano? Si así en general, lo azteca o lo indígena va dentro de lo mexicano o va afuera, así, o lo español va dentro o va afuera. Entonces, como que, ¿qué somos, no? Producto de ambas, ¿no? Sí, somos producto de ambas, pero ni una ni la otra, ¿sí? Es una combinación y es algo nuevo, pero no es, digamos, indígenas no somos, aunque tengamos como el color, pero, digamos, españoles tampoco no somos, aunque tengamos hablemos español, tengamos, costumbres españolas o castellanas, y tengamos, cultura o religión española o europea, ¿no? Entonces, es una combinación que no se sabe qué hacer con esos dos orígenes, que pareciera que lo azteca sí es lo nuestro, cuando tampoco no es nuestro, aquí ya estaba, pero se tiene que ver como algo diferente, pero no es mexicano, nada indígena, ¿no? Y aparte hay como una lucha por los dos lados, hay unos que van a renegar de las costumbres, digamos, clásicas que consideran mexicanas, y otros van a lo contrario, tratan de exaltar todo eso que se supone que sería mexicano. Ajá, y no, digamos, el mismo nombre y los mismos nombres de los libros que se dicen la conquista de México, pues jamás hubo una conquista de México porque México todavía no existía, ¿sí? Entonces la conquista de los aztecas. O de Tenochtitlan. Cuando mucho, pero menos México. México nace hasta
digamos, hasta 300 300 años después. Sí. No antes. Incluso podríamos decir que ahí era como si hubiera estado el pueblo que antes no era México en una posición esquizoparanoide y llegan los españoles y los hacen depresivos. Sí, los integran. Pero no, bueno, tampoco, pues. Bueno, no se termina de integrar. Es que no, digamos, es que no existía, digamos, eso, el pueblo de México no es continuación del Azteca. No, Pero es como un no. corte en lo que fue Azteca. No es nada, digamos, y no es... surge, es algo nuevo, sí, realmente es un Exacto, producto. es algo nuevo. Y también se le van agregando las demás cosas. Dígase, hablábamos con Domingo fuera del aire, de cuando viene Porfirio Díaz y quiere establecer como un tipo de cultura más afrancesada. Y también viene ese tipo de mezcla con lo francés y no se diga con la gran influencia que ejerce Norteamérica ante nosotros, ya que queremos ser una copia de ellos o tratamos de imitarlo. Entonces el mexicano prácticamente se queda sin identidad porque ya no sabemos ni qué tanto es mexicano ni qué tanto es una mezcla de todo. Bueno, precisamente jugaba con eso, con la publicidad de hoy, ¿no? Porque también quería tomarlo de punto de partida, ¿no? Aquí sí, estoy de acuerdo completamente con el doc, porque alguna vez recuerdo que en clase así lo planteaba precisamente usted, de que decía, bueno, viene por ahí un tabú muy grande en la cuestión que no se tiene una identidad propia, para empezar. Cada identidad va cambiando, así como, bueno, ahorita que estamos muy cerca a esta fecha célebre, ¿no?, aquí en nuestro país, de la revolución y todo. Incluso esa revolución tiene otro contexto en el que, bueno, se va a ver influenciado por otras culturas, ¿no? Y así cada guerra y así cada quizás dirigente también, que cada uno lo quiere llevar a su manera, ¿no? ¿Por qué también apoyaba esto? Porque bueno, de ahí recuerdo esa como explicación de una manera muy muy vivida, porque venía como la parte en la que ya se consideraban como perdedores, ¿no? O ya se consideraba como ese sí se puede, por ahí incluso se hacía ese juego con esa frase de que siempre es como que lo vamos a lograr, pero a fin de cuentas no lo hicimos, y bueno, para la otra, ¿no? A ver si sale, y a ver si sí lo conseguimos, ¿no? Y esas ovaciones que se llevan en los estadios, ¿no? En cualquier deporte, en realidad, de sí se puede, sí se puede, y sí se puede, y a final de cuentas, pues viene como esa, ¿no? Esa maldición que ahorita refiere el doc, de que, bueno, selección azteca, y en realidad en cualquier deporte, porque viene con esa influencia cultural, ¿no? De que siempre se tiene como el vencido, siempre viene ese odio, y por ahí venía esa como resentimiento, ya sea contra los colonizadores, ¿no? En este caso los españoles, en realidad casi con cualquier nación, y bueno, entre colonizadores y Estados Unidos son contra los que se tiene como muy bien posicionado, ¿no? Que los gringos y que los españoles como que desgraciados, ¿no? Entonces, por ahí viene esa parte, y recuerdo que bueno, me parecía muy acertado, por esta cuestión en la que todos vienen como con ese resentimiento, ¿no? Incluso escuchas hablar a alguien y ojalá no nos hubieran conquistado, ¿no? Estaríamos mucho mejor, y venía esa parte, pero a ver, yo creo que si te pones a buscar en tu árbol genealógico, ninguno va a ser familiar como tal del indígena fulanito, ¿no? En realidad no, y aquí es quizás no una partición, como lo mencionábamos, a lo mejor un nacimiento. Ahí están los dos padres, ¿no? Los padres como tal indígenas o de cualquier etnia que estuviera aquí, y como tal los colonizadores, pues bueno, un padre y una madre, ¿no? Y pónganle género como quieran a cada uno, pero viene la parte en la que ya, de ahí nace, y ese es el mexicano, ¿no? Mestizaje. Pero fíjate, esos padres del mexicano, que digamos, el padre, el papá es Hernán Cortés, es el hombre, ¿no? Al fin de cuentas. Y la mamá es la indígena, pues, digamos, representada por la Malinche, que no es la mejor pareja que hay más y hay mejores, pero se agarraron la peorcita. Pero bueno. Sí, la peorcita, la Malinche. Y no lo es, digamos, la Malinche tenía era una mujer demasiado culta, pero se ve lo malo, ¿no? Que vendió a su país. Pues, Así ¿cuál es. país? Pues dime cuál. Digo, ella se sacrificó por su pueblo, pero no vendió a su pueblo, pues. Entonces, desde ahí está mal, y digamos, tenemos dos padres malos, el padre malo que es Hernán Cortés y la madre mala que es la Malinche, supuestamente, pero está mal, digamos, si son dos padres malos, entonces los hijos, obvio, van a ser malos, ¿sí? Y van a tener cierto resentimiento. Ahora, Hernán Cortés, que digamos es uno de los soldados o de los conquistadores, digamos, más sobresalientes de la historia mundial, comparado, bueno, yo lo comparo con Leónidas, el de 300, el de la novela, porque él, digamos, él conquistó un imperio completo con 300 españoles, más los pueblos que se fueron, igual como la película, ¿haz de cuenta? Pero digamos, aquí ganó él conquistó todo un imperio,
Y eso es un logro que muy poquitos tienen, o que por lo menos en esta época moderna nadie lo ha hecho como él. Y ese gran acontecimiento se vive como una tragedia, ¿no? Porque viene que por trampas o así, pero ahí se aplicaría mucho la frase de en la guerra y el amor todo se vale, pues aquí lo hace como puede, ¿no? Porque entonces, de un continente a otro, cruzando mares y demás, pues ¿quién lo hace? Exacto, y entonces, ¿por qué no nos identificamos con el ganador? Con el ganador y con el conquistador, que al fin de cuentas, digamos, nos parecemos más a los españoles, digo, tenemos barbas y canas y toda la cosa, ¿no? Y, hablamos igual que Hernán Cortés, creemos en el mismo Dios que Hernán Cortés, tenemos las costumbres de Hernán Cortés. Entonces, ¿por qué se cambió del lado indígena? Porque no tenemos, digamos, como tal, alguien en vacaciones aquí va a la tierra tarahumara o a la tierra, o se va al mar como una costumbre europea, ¿no? Se van a Europa, ¿no? Digo, se van al mar, esa es una costumbre europea. ¿Alguien de aquí habla alguna lengua indígena? No. ¿No? Entonces... Eric se quedó pensativo. ¿Tú sí sabes una lengua indígena? No, esa es una palabra nomás, pero una lengua como tal. En vacaciones te vas a a la tierra huichola, a la sierra huichola, o te vas al mar. Pues al mar, es una costumbre europea. ¿No? Y digamos, alguna costumbre que se tenga, bueno, en este caso propia de los huicholes, aquí en Guadalajara o en Jalisco, nadie se la sabe. Entonces, digo, que no tiene nada que ver de que, digamos, es el detalle que no se conoce y uno se va de ese lado que no le gusta, cuando eso ya, digamos, quedó superado, ¿sí? Nos parecemos más a los europeos en ese sentido que a los indígenas de aquí. Se tendría que ver a los indígenas como otro pueblo o como otra nación dentro del propio México, pues. Que incluso así se ve en muchos países de Latinoamérica. Les llaman esa segunda nación, o les llaman esos nacionales, incluso les pone ahí un concepto. Nativos. Esto a nivel de derecho. Viene la parte en la que, así como aquí se preserva su legislación y se dice, bueno, nosotros no nos vamos a meter, y bueno, dirías, pues a fin de cuentas son ciudadanos, ¿no? Se supone por las características, la mayoría de edad y bueno, estar en el territorio y demás, supone que serían ciudadanos, lo son, sí, pero sin embargo se preserva como su derecho independiente. Y pasa así en otros países de Latinoamérica, en los que se considera como, tiene un término ahí, algo similar así como nacionales, y bueno, viene una extensión, ¿no? Entonces es como si fuera otra nación, exactamente así, haciendo este juego, dentro de la propia nación. Por ahí sí sería como de, bueno, a fin de cuentas no hay una raza pura ya a nivel en ningún lado del mundo. Nunca ha existido, no ha existido tampoco, porque todos vienen como de una historia en la que descendemos de tales, no tenemos costumbres de tales, y yo lo pongo en el derecho, bueno, en esa materia, porque así como el derecho mismo, ¿no? Se ve influenciado de otros, y aquí pues lo tenemos mucho del romano, mucho del francés, mucho de incluso del inglés también, pues bueno, acaba siendo lo mismo, ¿no? Solo que viene esta guerra como en la que cada quien se quiere sentir auténtico o se quiere sentir aludido. Aquí quizás se repiten mucho los patrones, pero los factores negativos del padre y de la madre. El padre tiene todas las características del padre malo, como tal, el conquistador y todo, que no se hace cargo de su propio hijo, y la madre también muchas veces con esa característica completamente sumisa ante ese padre, ¿no? Entonces viene como que se está repitiendo la característica errónea, en vez de venir como ese pensamiento, que era exactamente el que quería referirme, de, bueno, hijos de los ganadores, ¿no? En vez de decir, nos quitaron el territorio, nos conquistaron, conquistamos, porque nosotros nacimos de ahí. Exacto, nosotros, entonces, la palabra sería, nosotros conquistamos a los aztecas y creamos México. A todos, incluso no conquistaron México. No somos españoles, somos mejores que eso, no somos indígenas, porque somos mejores que eso. Sería como el nacimiento de los ganadores, entonces por eso yo me referiría mejor, ¿no? En ese sentido. Ahí Santiago Ramírez dice de cómo es que cómo va evolucionando, y dice que había 3 tipos de habitantes aquí en México. Primero estaban los peninsulares, ¿no? Que eran los españoles. Empiezan a mezclarse y aparecen los mestizos. Sí. Y la característica del mestizo era que el padre era español y normalmente abandonaba a la familia. Tenía hijos con una indígena y entonces los abandonaba. Y decían que por eso los mexicanos tenían mucha madre, pero tenían poco padre. Y finalmente estaban pues los criollos. Sí, los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en México. Y no tenían las mismas posibilidades. Los que eran criollos querían ser españoles, querían tener todavía la cultura española, pero nunca iban a llegar a España. Los mestizos, por un lado, estaban como en ambivalencia,
porque si se quedaban como indígenas iban a tener poco trabajo, iban a tener pocos ingresos. Si se quedaban como españoles iban a tener más ingresos, pero los mismos criollos o españoles no los iban a aceptar. Y ahí también entraba la lucha, ¿no?, del mestizo, porque, por ejemplo, o defiendo a mi pueblo, que sería a mi madre, que es de indígena, o defiendo o me voy por el lado de mi padre, que es el que me abandonó, al final de cuentas. Cuando se tendrían que aceptar a los dos. Ajá, se tendría que ver las cosas buenas de los dos. Bueno, hablando de héroes nacionales, tenemos aquí, sí. Hablando de la Revolución Mexicana y sus héroes, tenemos 4 películas para que vengan, digo, para que se inscriban. Apunten. El Hombre Araña, muy mexicano. Titanes del Pacífico, Superman y Thor. Muy mexicano. Algunos héroes, ¿no? Ya ficticios. Sí, también vienen en héroes español las tomados de películas. Estados Unidos, muy mexicano, eso es muy de nosotros. Pero es que, digamos, no, ni los Estados Unidos, digamos, los Estados Unidos tienen su propia cultura y ellos se saben defender su cultura. Lo que no sabemos nosotros defenderla, porque nos apantalla que están güeros y altotes y ojos verdes o azules. Entonces, pues digamos, ¿eso qué? ¿No? Así como que eso es lo superficial. Pero aquí eso, digamos, se le pone como un plus y no se ve lo bueno, o digamos, o la belleza mexicana que sí hay, digamos, o ser moreno, el pelo negro, algo muy muy latino, muy italiano, pues que se parece mucho, pero se ve más o se valora más a los güeritos como si fuera lo mejor, cuando solamente es otro tipo de belleza, ¿no? Curiosamente tiene el efecto contrario, ¿no? Porque ellos son, a nivel de nación, una masa multicultural tremenda, ¿no? Viene de muchísimas razas, muchísimas conquistas también, ¿por qué no? Pero ellos viene la parte en que se protegen con esa como sobrevaloración, viene la parte que son patriotas hasta por donde no, ahí sí que traen la bandera hasta en los calzones y con esa parte, ¿no? De decir, es que están como con ese arraigo de nacionalismo, ¿no? De que dicen, nosotros somos americanos, ¿no? Incluso ya toman como todo el continente, que por ahí viene mucho la crítica, nosotros somos estadounidenses, y bueno, sus himnos y su eco que tienen internacionalmente es por eso, porque quizás a nivel patriótico son los que más sobresalen, ¿no? Pero tomaron una postura completamente contraria a la nuestra. En este caso se sobrevalorizaron y nosotros nos desvalorizamos completamente. Ellos, viniendo de esa también mezcla de todas esas conquistas, pero ellos sí se asumieron como los conquistadores. Exacto, ellos sí se asumieron como los ganadores, ¿no? A fin de cuentas. Y también perdieron un montón de cosas. También perdieron las mismas guerras. Sus nativos de ahí que hicieron, pues fueron casi exterminados, ¿no? A un nivel incluso mayor que el nuestro, ¿no? También las guerras, en este caso Inglaterra, que es el primer acercamiento, fundando las colonias y todo lo demás, pero también fue un nivel en que los devastaron, y aún así no lo tomaron como fíjate eso. Que, bueno, la diferencia de los ingleses y los españoles de aquel tiempo, bueno, que los ingleses llegaron posteriormente, ya cuando estaba medio menos salvaje de como llegaron los españoles, pero ellos tienen la cultura familiar, todos emigran, ¿no? O la gran mayoría siempre emigran familias, no emigran la persona o el padre, así como lo hace aquí tanto México, padres, ¿no? O Latinoamérica. Es una costumbre muy española, ¿no? Que pero en Estados Unidos o el norte de Europa se emigra toda la familia completa. Entonces esas son otras características, buenas o malas, pero es otra forma de emigrar o de conquista. Y luego, bueno, también otra característica de los españoles que vinieron era que aquí también otra vez tanto Octavio Paz es Octavio Paz, creo, sí, y Santiago Ramírez hablaban de un don nadie, que durante ese tiempo se usaba mucho el adjetivo don, y que estos españoles llegaron de ser don nadie a ser don alguien. Aquí llegan y se hacen ricos cuando allá no tenían nada. Sí. Por una parte querían regresar a España, pero allá no iban a tener dinero, y sería más o menos lo que pasa ahorita en irse a Estados Unidos. Me voy allá, voy a tener mucho dinero, pero si regreso ya no voy a tener eso. El sueño americano. Sí. Y entonces mexicano, que es una cultura de dar mucho, de reparar. Sí. Que si una madre, digamos, no tuvo la capacidad de mantener bien a un hijo, o a ella no le tocó bien, va a tratar de reponerlo en la siguiente generación. Podría ser con los nietos, podría ser con los hijos, pero entonces hay mucho intento de reparación. Sí, de alguna pérdida, gran pérdida, ¿no? Y es igual, digamos, aquí esos sentimientos de que nos quitaron, nos colonizaron, nos conquistaron, digamos, nos debe mucho la sociedad, la historia y todo eso,
cuando pues, es pura mentira, digamos, eso es de la parte del perdedor, del loser, ¿no? Al fin de cuentas, cuando se puede estar del otro lado, digamos, los americanos lo hicieron bien, digamos, se supieron identificar con el ganador y no con el perdedor, ¿no? Entonces, digamos, si se pone al español como el malo, pues ya nos fregamos la mitad de nosotros, y si se pone como los indígenas también son los malos porque perdieron, pues también. Entonces, pues, ¿cuándo vamos a salir, no, del hoyo? Pues exactamente. Y ahí viene el tratar de identificarse con otras culturas. Así es. Octavio Paz lo maneja en el libro de Laberintos de la Soledad como en el ejemplo del pachuco, que es el que reniega, por ejemplo, de México, por así decirlo, se va a Estados Unidos, pero tampoco encaja en la sociedad allá, entonces forma como una especie rara, que allá nos identifican como los latinos de esa manera, pero no tiene nada que ver ni con México ni con Estados Unidos. Es esa pérdida de identidad, como que trato de ponerme al nivel de Estados Unidos, pero no puedo porque los tengo considerados como demasiado superiores. Entonces, si tampoco me identifico con México porque son demasiado inferiores, pero tampoco hago nada por estar en medio, entonces es como incluso una locura las rara. Pocas características que va allá a lucir son las que tiene mexicanas, ¿no? Exactamente, los chicanos hacen eso, que las pocas características van a ser que usar palabras en español cuando pueden hablar en inglés nada más, pero bueno, las van a estar como reluciendo, ¿no? Vengo de México, ¿no? Y todos los símbolos, ¿no? Incluso que se utiliza mucho, por decir, el estandarte de la Virgen, ¿no? Que en tatuajes y demás es como de esa parte de lucir, soy mexicano. Pero pasa mucho el efecto, como lo decía Lucy, de que si regresan por algo acá, ahí sí van a hablar inglés, ¿no? Es como que viene esta parte de que dices, ¿por qué acá llega y disminuye a los demás, ¿no? De como que yo ya estuve allá y bueno, nadie es profeta en su tierra, como vendría esa frase, ¿no? Pero como que vienen para acá y es la parte de relucir, ¿no? Yo estuve en los Estados Unidos y es como si fuera algo notable. Pero soy es la superior. parte de que yo conquisté Estados Unidos. En realidad no. Cuando pues se fue porque era un perdedor, ¿no? Porque Y regresó también por algo. Ya lava platos en Taco Bell y de todas maneras él se siente todo un gringo y regresa. Y el problema es que regresan aquí en un tono humillante hacia los demás y a presumir lo grande y lo maravilloso que es Estados Unidos, que allá es limpio, que allá es esto, que allá tienen cultura, cuando, el tipo, ni ha estudiado ni se ha hecho nada, no ha pasado de ser lo mismo que era aquí. Y allá tampoco está a gusto, porque allá reniega de cómo extraña su tierra, cómo extraña la comida, cómo extraña todo, no encaja en ningún lugar. Sí, es como si ya ese hecho de estar en Estados Unidos se pudiera poner en el currículum, ¿no? Estuve tantos años en Estados Unidos, pero ¿y qué hiciste? Bueno, es que esa ya es otra historia, ¿no? Pero es la parte que con eso se juega, entonces, pues sí, nuevamente como un extrañar esa patria, pero no la tiene, para empezar. Pero no la tiene porque, digamos, si está allá, pues no parece gringo, así que y lo van a despreciar también los propios gringos de allá, pues porque no parece gringo. Entonces tampoco los de acá lo van a querer porque pues ya habla inglés y ya tiene costumbres extrañas que no son mexicanas y se queda en el limbo, pues se queda en el border, ¿no? Esas, a fin de cuentas, como características border que ni es ni de aquí ni de allá, ¿no? Y crea su nueva nación que está en el inter, ¿sí? A nivel social se podría decir que está toda la sociedad en el limbo, ¿no? Porque hacia dónde te haces, hacia dónde te identificas, qué es lo que presumes, pues por eso, ¿no? Tanto esa imagen incluso sería difícil, ¿no? Yo me hallé con esa dificultad en la publicidad porque dije, bueno, ¿qué se identifica como mexicano, no? Más allá de la bandera, más allá de la mejor algunos imágenes de comida y demás. Pues ¿qué ponemos, no? De mexicano. El charro, entonces, digamos, el charro sí es mexicano y el mariachi es mexicano. Hay varias cosas sí, pero aunque lo haya inventado Maximiliano, pero es mexicano. Como que a nivel, tanto para nosotros, tanto a nivel internacional, estamos como en una breve dificultad, ¿no? De qué ponemos, así como de... No, es pues que sí lo hay, digamos, el detalle es que se abarca demasiado lo que no es. Y esa parte de que cuando ponen, cuando ponen la parte azteca, así como que dices, pues sí o no será, pues aquí ya estaban, ¿verdad? Pero no es, digamos, no es mexicano todo lo azteca. Alguna vez lo mencionamos con los juegos de roles, ¿no? No lo alcanzamos como a plantearnos en uno, porque queremos en eso, de abarcar varios, pues bueno, es que el mexicano es así, es así, es así, no se alcanza a tener como la conciencia de que lo son todos, o sea, puedo ser todos esos roles, puedo ser el ganador, puedo ser el nacional de tal manera, puedo disfrutar de esta música, también de otras, todo eso es ser mexicano, ¿no? Como en todas las demás culturas, pero en este caso pareciera como que quiere tener una característica y en esa quedarse, ¿no? Y de ahí como la problemática con lo demás. También se puede decir que se mexicaniza todo. Exacto. Imagínense una pizza que fuera original, no se parecería nada a la que comamos normalmente. Que va a haber pizza de chorizo con frijoles y con no sé cuántas cosas, o la pizza mexicana. Pizza mexicana. Va a haber el sushi, pero lo hacen a la mexicana.
si van a... Todo lo que hacen siempre va a tener algo mexicano. El toque. El toque mexicano. Pero Está igual, bien. no sé, en casi todo lo que se hace no se pierde como esa identificación, aunque sea a subnivel, con las raíces indígenas o aztecas. Lo vemos en la comida. La comida clásica mexicana es casi propia de los aztecas, dígase, desde las tortillas, el famoso pozole, el chile. No, está evolucionado. Sí, pero tiene Todo. parte de... también, por ejemplo, Digo, porque varias en festividades. el pozole ya no podemos, ya no ponen carne humana, ¿verdad? Como lo hacían los aztecas. Pero Poquitos es carne. casos criminales. Es carne, carnívoros seguimos. Ah, bueno, le ponen puerquito, que es lo que trajeron los españoles, ¿no? Se hicieron menos salvajes, pero, o sea, lo que me refiero es ¿Quiénes? que los que ya son mexicanos y no aztecas. Ese es el problema, ¿no? Es que sí va. Ese es el problema. Sí, es que no hay una respuesta a qué No, sí es la hay. exacto, porque Aquí es una luego, pues, mezcla de hasta el final muchas del cosas. programa. Es como le decía, o sea, hay como un poquito de todo. También hay festividades que prácticamente nos pirateamos de otro lado, dígase Navidad, que es como Acción de Gracias en Estados Unidos. No existe. Sí, la comida del pavo y todo eso es clásica del Día de Acción de Gracias, no tanto de sí. Navidad. Pero también festejamos el Día de Muertos, como lo hacen los purépechas en Pátzcuaro y Janitzio. Entonces sí, como que todavía no tenemos bien definido ni siquiera tampoco nuestra religión, porque un culto a los muertos no está aprobado de esa manera por la religión católica. Y nos quedamos ahí, o sea, no somos ni una cosa ni otra, pero somos una mezcla y tomamos un poquito de todo. Ya agarramos de Estados Unidos, de Francia, de Italia y de todo lo que nos convenga y nos parezca. Pues igual ellos lo agarran de otros y toda la El cosa. problema es la angustia que puede conllevar, ¿no? Ajá. Si lo manejas de una manera correcta o adecuada, pues no hay problema vivir todos esos errores, no hay problema tener todas esas festividades. ¿Cuál es como el pero, ¿no? Que le podríamos poner? El problema es la angustia, que chin, y si esto no es patriota, chin, y si ahora ya estoy siendo diferente, y chin, y si, bueno, ahí viene un montón de cosas que pasan en el sujeto cuando quiere jugar varios roles, pasa también a nivel de sociedad cuando quiere jugar varios roles pero no sabe cómo hacerlo. Entonces esa es la angustia que podría como tal ser la dificultad, ¿no? Pero, o sea, aparte de la angustia, es también como ese sentimiento de no pertenencia. O sea, si me gusta... todo el mundo teme esa crítica y se nota fácil. Cuando a la gente le gusta más la música en inglés, lo llaman malinchista. Y es como, eres malinchista, te gusta más lo de Estados Unidos que lo de aquí. Entonces dices, ¿pero por qué? Entonces, Eso es. el me gusta o hago esto o sigo determinada costumbre es como, en determinado momento no tengo ese sentimiento de pertenencia. No pertenezco a México si hago esto, pero ¿cómo pertenezco a México? Eso sería como la pregunta, si en realidad somos una mezcla de todo. También ahí entraría, por ejemplo, el cine mexicano. Que hay unos que van a ver todas las películas mexicanas y no todas van a ser buenas. Ajá. Hay que aceptar que no todas van a ser buenas. Pero No, entonces no es dicen, género. no, es que tienes que apoyar el cine mexicano porque es nuestro. Sí, pues No porque es bueno, no, es porque es nuestro. Pues también, o digamos, otra característica muy, bueno, como indigenista es la cerveza. La cerveza es un producto europeo que llega aquí. Y no puede ser que ser indígena, porque los indígenas no toman cerveza, toman pulque o cosas así de ellos. Entonces, aguamiel también. no se puede, digamos, no se puede decir que defiendan a los indígenas y todas esas cosas si toman cerveza. Es imposible, ¿no? Digo, por Dios. Lo tenemos. Eric, y escuchar heavy metal tampoco no es muy indígena. No. Ay, no, dice Lucy. ¿Verdad que no? Bueno, pero ahí está el gran problema, ¿no? Digo, ¿por qué razón tiene que ser transgresor todas estas cosas de lo mexicano, de lo indígena, cuando, digamos, ya no tenemos ese problema o ya no somos de ese pueblo, ¿no? Si es que algún día lo fuimos, pues. Porque tampoco lo dejamos ir, ¿no? Del todo. Hay que separar. Es que no se sabe qué hacer con Hay él. que separar los Ese es el gran gustos problema. de esa cultura, ¿no? Que queremos arraigarnos a ese patriotismo. Yo siempre lo he denominado como un patriotismo falso, porque en realidad no alcanzamos como a contemplar algo, ¿no? A tomar como bandera algo. Entonces, porque digamos, el mural que está aquí en Juárez, en la estación Juárez, que es de los huijaricas, de los huicholes, digamos, ¿te identificas con él o no te identificas con él? ¿O cómo lo ves? Así como dices, pues esto no es mío, o sí es.
sería una expresión artística. Ajá. Y no hay ningún Por problema eso, de cualquier por eso, cualquiera no que hay se dé, problema, pero dices tú, ¿eso es mexicano o no es mexicano? El Sí. problema es tomar los estandartes, así como de una manera forzada. Eso yo aduciría, ¿no? Que se trata de tener un estandarte, pero se trata tanto que a final de cuentas pues no puedes ni defenderlo. Entonces, ahí como de, este mural lo hizo un mexicano, este mural lo hizo un indígena, y tiene que ser nuestra señal, y a lo mejor ni te gusta, ¿no? Para empezar. Entonces, Sí, pues es bueno, una obra de arte. no trates de forzar Ahora, ese estandarte o esa imagen. Hay otro problema también. Los indígenas no se creen mexicanos ni se presumen mexicanos. No. Son indígenas, Somos son de punto y su aparte. pueblo. Sí. Es otra cosa. Y no es que esté bien ni mal, sino que ellos, digamos, sí se ven desde su punto de vista y desde el punto de vista correcto. Pues nosotros queremos, todos ellos son mexicanos. Y no es cierto, pues son otro pueblo, son otra raza, no porque soy muy ciudad, pero es otro pueblo, es otra nación. Bueno, algunos Sí. comentarios de... Bueno, a ver, comentarios. Dice Alan Hernández, saludos, ahí está. Saludos, la Alan. especialidad. Nos manda saludos, buen tema. Lupita Rivers también nos manda saludos, nuestra colega. Lupita. Saludos, Gran Lupita. tema, saludos. Dice Roger Bartra, habla en La jaula de la melancolía acerca de la depresión de los migrantes, también, ese es otro tema. También dice Lupita, Eric Hobsbawm habla de la invención de la tradición Vasconcelos, impulso las brigadas culturales en busca de lo mexicano, una visión romántica de algo que se fue. Sí, también Vasconcelos tiene mucha, Nostalgia. digamos, se preocupa por darle una identidad a lo mexicano que no había en aquel entonces, pero fracasa en el sentido de que digamos, él quería que de cada estado sacar el traje y la comida propia. Pero resulta que en Zacatecas lo tradicional es el mole poblano, entonces pues ya no checó, ¿no? Entonces, digo, y en Puebla qué se come entonces. Pero pues sí, digamos, es que es un mosaico muy grande el decir México. Igual, digamos, los mexicanos del norte pues, son muy diferentes a los de occidente, del centro o del sur, ¿no? Digamos, pues, es otra cosa. Pero el detalle es que, o lo que nos han dicho es de que compartimos la misma historia de México, de la independencia, del padre de la independencia y todo, y pues no lo creemos, pues, pero eso nos hunde, ¿no? A fin de cuentas, pero ya es más hegemónico esta historia más moderna que todavía la anterior, que es donde ahí nos cuatrapeamos, ¿no? Dice Damián Torres, creo que una gran aportación a la identidad mexicana, sí, la realizó Vasconcelos, totalmente. Después se hizo una ciudad, pero ya ni modo de hacer eso. No, pero sí, el intento fue notable. Totalmente, digamos, también la parte de los libros gratuitos de texto y de los libros, de regalar las obras clásicas, la Odisea, la Ilíada, desde la SEP, de que él la crea, pues por supuesto es magnífica. El detalle que se politizó y pues perdió ahí el problema, se hubiera quedado nomás en la parte cultural. Dice Aldo Marzán, ¿dónde están nuestros héroes y nuestros enemigos? Todo es blanco y negro. Sí, todo eso, totalmente bueno, como Como border. sí, o sea, somos una sociedad border, exacto. Los mexicanos son una sociedad border. Totalmente bueno como Miguel Hidalgo. Ajá. O totalmente malo como Porfirio Díaz, ¿no? Así. O bueno o malos, pero no hay Héroes y mitad. villanos, nuestra historia es así. Pero el santo y el diablo, ¿no? Ajá. Y pues no. Dice, saludos, la respuesta del Estado ante este mosaico de mexicanidad es la historia de bronce, que la historia de bronce es de los aztecas, no es mexicana, ¿sí? Miriam se apunta a los regalos, si tú eres la única que se te lleva las 4 películas. Sigan apuntándose para que la repartan. Quítensela, Miriam. Y Álvaro, ya se acabó lo de Stanley Kubrick, aquí sí, pero en la asociación ahí sigue. Haciendo un poquito el anuncio, precisamente, ahorita que volvemos de la pausa, y refiriéndose a esta pregunta, bueno, los últimos 2 programas eran precisamente preámbulo a lo que va a ser, o a lo que es el ciclo de cine, que inició el sábado pasado, pero bueno, pueden unirse todavía este sábado. Estamos llevando una proyección cada fin de semana, como tal se hace la proyección y después de eso se abre una mesa de análisis, ¿no? Una mesa de diálogo de la misma, y bueno, este fin de semana, si mal no recuerdo, tenemos Odisea 2001, Odisea en el espacio. Entonces, pues bueno, la invitación a eso, ¿no? Analizamos por ahí la película y también hablamos, por supuesto, del autor, que bueno,
va muy de la mano, ¿no? Tanto la obra y tanto el productor de la misma. Entonces, la invitación es esa, a que se unan a este ciclo de cine, que es los sábados a las 11 de la mañana. Por ahí se realiza la proyección, después la mesa de diálogo, y bueno, por ahí los esperamos, ¿no? Pueden checar la publicidad en Café Psicoanalítico Radio, en Facebook, que por ahí está el link también anexado de la dirección y demás, y pues bueno, ahí los esperaríamos, ¿no? Entonces, chequen ahí Café Psicoanalítico Radio en Facebook, donde pueden encontrar tanto la publicidad de este ciclo, como los programas que retransmitimos ahí cada lunes, y bueno, la publicidad perteneciente a cada programa semanal. Sí, ya está, ya vamos a iniciar la próxima semana el ciclo de la especialidad también para que... También estamos cerca a la semana de la especialidad. Ya inició otra vez. Nos iba a hablar acerca de la desunión. Espérame, de los enemigos, pero también está la parte de los 100% mexicanos, si es que existiera eso, digamos, para ser presidente de México se necesita ser 100% mexicano, si dices ¿Y eso cómo es? Eso es tener un padre mexicano, una madre mexicana y creo que también abuelos mexicanos para poder ser presidente de México. Si tienes abuelos extranjeros no te dejan ser, o un padre extranjero no te dejan ser, ¿no? Aunque hayas nacido aquí en México. A diferencia de Estados Unidos, que allá no hay problema de que tus padres sean de otro país, pero mientras tú seas nacido allá, sí puedes, ¿no? Así como se defiende algo imposible, pues digamos, México apenas tiene 200 años, cuando mucho, o un poquito menos, de haber nacido, y se defiende como si hubiera sido desde los judíos, desde los sumerios hasta acá, que existiera eso 100% mexicano, ¿no? Cuando no existe. Hay algo que creo que sí puede unir, por ejemplo, a los estadounidenses y que no une a los mexicanos. Ellos tienen un enemigo en común, digamos que son los terroristas. Siempre va a haber alguien afuera que los ataca. O eran los rusos, o que son los coreanos, pero siempre es como terrorismo. Y mientras haya una figura digamos maligna allá afuera, todo el grupo, todo el pueblo se une para luchar contra ese agresor. Que eso es algo muy inteligente, de ellos, que el enemigo esté afuera y no que esté adentro, o que sea el vecino, ¿no? Digamos, aquí el enemigo es el vecino, ¿no? Digamos, en las estas presidenciales, el enemigo era el otro, ¿no? Y no era uno afuera, sino entonces todo el país se dividió en 3, 4, 5, y siempre está dividido toda la vida, porque el enemigo es el vecino, no es el extranjero. Lo que mencionaba Lucy, ¿no? Y también con usted de estas partes de México, y que precisamente ahorita hacías alusión fuera del aire. Algo, por ejemplo, que pasó en Venezuela cuando estaba Hugo Chávez, él veía al enemigo afuera. ¿Y por qué votaron por él? Porque les ponía el enemigo afuera, no adentro. Y estaban unidos, pues, en lo que en esta campaña que tuvieron, otra vez pasó lo mismo. Cuando intentan poner el enemigo adentro, cierta gente se resiste porque no quieren aceptar que parte del pueblo es como el enemigo. Sí, pero aquí también nos mantiene completamente desunidos. O sea, en México, a pesar de que todos nos decimos mexicanos, ¿no? Porque el de Monterrey es mexicano, el del DF es mexicano, el de Chiapas es mexicano, pero sin embargo no nos consideramos así cuando nos atacamos mutuamente. Dígase, aquí en Guadalajara es muy clásica la frase de mata un chilango y harás patria. ¿Y el chilango no es mexicano? ¿Acaso? Entonces, en realidad ni nos defendemos entre nosotros, ni nos unimos ante las causas externas. Por ser un país tan dividido, es que tanto aflore la pobreza, las causas políticas, y todo nos afecta, porque no hay unión en ningún lado. Todos nos quejamos, de todo criticamos, todo nos parece mal, y hasta ni siquiera en la misma selección o en los deportes nos unimos. Están los mexicanos que sí, México sí se puede, pero detrás del televisor están criticando todo lo que hace el técnico, todo lo que hace el jugador, todo lo que hace todo el mundo. O sea, realmente apoyo, no hay. Yo por eso no le voy a México, ¿no? Por eso es la selección azteca. A ver, pues no, digo, si son malos, son malitos y nomás, digo, están en el repechaje, pueden entrar al mundial. Así es. Dices tú, no puede ser, ¿para qué le voy a un equipo? ¿Para qué le voy a un equipo malo? Relájese, hombre, ya puede ver el fútbol. Pero ese era comentario que yo también llegué a hacer mucho, y entonces sí se te viene la gente encima, malinchista. No apoyas a la selección mexicana. Y volteas, y tú sí, o sea, criticaste todo el partido y tú sí apoyas a la selección mexicana. O sea, realmente es una guerra interna, pero se proyecta ante la misma familia, ante el vecino, ante el estado de enfrente, de al lado, de atrás. O sea, entre todos nos estamos dando. El clásico, ganamos o perdieron, ¿no? Entonces, sí, ganamos todos. Que es difícil, pero lo que se debería de hacer es tener un enemigo afuera.
para que se pueda unir todo el pueblo mexicano y para que ya no nos peleemos entre nosotros, ¿no? Pero eso es difícil. ¿A quién quieren de enemigo? Pues digamos a los guatemaltecos, a los hondureños, pero digamos o allá o a los a los árabes o algo así, pero tiene que haber algo para poder concentrarnos y para poder unirnos, porque como el balde de los cangrejos y todo eso, es algo así, ¿no? Pero sí se necesita que lo malo esté afuera y no adentro de nosotros. Pero ¿quién sería el enemigo aquí? Es muy difícil porque también dentro del libro de Octavio Paz mencionaba mucho lo que es el sentimiento de inferioridad del mexicano. O sea, ¿por qué? Porque no somos potencia mundial, realmente no somos tan reconocidos, somos de los países más malos en educación, pero más malos en todo. Tenemos pirámides aztecas. Sí. Gracias, aztecas, por nuestras pirámides. ¿Y eso qué? Así como dicen, o sea, no nos reconoce nada, pero entonces el mexicano se siente inferior, se siente menos, y su conducta reactiva es todo lo contrario, es imponerse, es ser macho, ser autoritario, aplastar y doblegar a los que puede. O en los chistes. Entonces, ahí va a ser muy difícil crear una unidad. Si todos se quieren imponer, hay ese sentimiento de envidia también, de por qué él sí y yo no. No, te vienes para abajo con los demás. Entonces no va a ser fácil colocar al enemigo afuera cuando todos quieren ser líderes y en realidad hay pocas capacidades para hacerlo. Es lo que se tiene que hacer. O poco esfuerzo. Pero no va a ser nada sencillo. Pues no, pero se tiene que hacer. Ahí vendría el miedo de qué tal si lo pongo fuera y nos gana. Entonces, mejor se identifican con alguien que esté afuera y que aparentemente es ganador y ya no soy mexicano. Ándale. Como dice Jaime, lo que nos une es la selección. A ti, Jaime, a mí no. A mí no. Perdón, pero pues no tengo. Pues, lo que nos une es el lugar de nacimiento, nada más. No, pues yo creo que la misma salvación estaría en esa parte de aceptar esa multiculturalidad. Entonces, desde ahí vendría, ya lo planteáramos como somos hijos de los ganadores, ya lo planteamos como, bueno, somos una entidad que se compone de muchas cosas, pero a fin de cuentas, rescatar el factor como tal, no como que se impuso, sino como que nosotros lo adaptamos, ¿no? Como que nosotros lo complementamos, o de ahí vamos naciendo, ¿no? Porque si se toma como una imposición, si se toma como una conquista, si se toma como la parte en la que nos ganaron, pues bueno, en todo ese va el factor de pérdida, ¿no? Así como lo cita Domingo, pues quizás ese va a ser el miedo presente de qué tal que volvemos a perder, qué tal que no lo hacemos, ¿no? Por eso lo refería yo con esas ovaciones de estadio, ¿no? De sí se puede, pero cuando se grita así como de un eco diferente, ¿no? Pero lo estamos logrando o algo así. Digamos, el sí se puede es de perdedor, porque sí se puede ganar, sí se puede perder. Entonces, ¿qué se está diciendo, no? También esa parte, digamos, lo que realmente une no es la selección, sino son las Olimpiadas. Ahí uno sí se puede identificar con el mexicano que está compitiendo con los otros países y ya te identificas con el con el tuyo, ¿no? Digamos, todavía en las Olimpiadas sí puede haber esa identificación. Y es nación por nación. Y se parece el mexicano de ahí de la tele a ti, ¿no? Digamos, todavía, estos niños indígenas que ganaron en básquetbol, digamos, no hay una identificación con ellos, así dices tú, pues, sí son de México y todo, pero es no me acuerdo de qué etnia grupo sea, étnico, pero era totalmente una selección indígena, ¿no? Así como que son o no son, ándale, los tiquis, digo, son o no son mexicanos, así como que haya esa vacilación, ¿no? Bueno, dice aquí Aldorzán, en el discurso nacional el priismo así lo definía, que el enemigo común después de la revolución eran los gringos. Y sí y no, porque digamos, todas las batallas se han perdido con los gringos, pero se depende de ellos totalmente en todo. Entonces, y ese es otro gran problema, de que se critica a los gringos y se habla mal de ellos, pero dependemos 80% de la economía mexicana de ellos. No te puedes pelear con quien te da de comer o quien te compra. En vez de que haya en el fútbol más, en vez de que haya una alianza tipo Canadá-Estados Unidos, México debería hacer exactamente lo mismo y no lo hace. Pues se supone que está la alianza. No, digamos, se alía más para Venezuela, Colombia,
que pues qué necesidad, hay que Bueno, ir es que para es allá arriba. una alianza diplomática, obviamente, pero viene la parte en la que, otra vez, mientras ellos con su sentimiento sobrevalorizado y mientras nosotros con nuestro sentimiento desvalorizado, Inferiorizado. pues no llega la parte en la que nos vamos a ver iguales, ¿no? Cosa que pasa diferente exactamente con Canadá y Estados Unidos. Allá es como que no hay ningún problema, o sea, los dos somos aliados, quizás también tienen las deudas, quizás también viene todo esto. A fin de cuentas, bueno, si hablamos de nivel económico, Estados Unidos es la potencia, entre comillas, porque es el más endeudado de todo el mundo, le debe a todos, y él curiosamente es potencia teniendo un crédito con todos los países. A fin de cuentas, él debe mucho más de lo que le debe México, y su producto interno no le alcanza para pagar, ni aunque lo duplicara, ni aunque lo triplicara o cuatriplicara, pero bueno, él se siente así, ¿no? Como somos iguales. Canadá pasa lo mismo. Entonces, en este caso, ellos no tienen ningún problema en esa alianza, mientras que nosotros tenemos la alianza, pero nos vemos como así, abajo, ¿no? Es que le debemos, es que nosotros dependemos de él, sí, pero en gran parte él también. Entonces viene esta parte en que debería ser una diplomacia igualitaria, cosa que no sucede, ¿no? Cada quien por su sentimiento, uno de somos más y otro de somos menos. Entonces desde ahí viene el error. Otra también diferencia es la desconfianza que nos tenemos a nosotros mismos, que esto no es desde ahorita, es digamos del siglo pasado, que no había un mexicano que fuera presidente del país y que lo hiciera bien, y se tuvieron que traer a otro, ¿no? A Maximiliano, por decirlo así. A un extranjero se le creyó y porque no se tenía confianza, digamos, no puede ser que, bueno, en aquel entonces eran como 10 millones de mexicanos, que no hubiera ninguno que no pudiera gobernar el país. Entonces se trae a otro porque los extranjeros sí saben y nosotros no. Así como que, ¿de dónde? Error. Es que se ponía a los guerrilleros, por así decirlo, a los líderes de grupo se ponía cuando eran expertos en batalla, en guerra, y todo el mundo tenía ideales. Los insurgentes peleaban por una cosa, o los liberales y los conservadores, pero una vez que llegaban al poder, no sabían cómo concretar o cómo aterrizar todas esas ideas, o sea, y no se puede vivir de ideas. En la revolución pasa exactamente eso, ¿no? Con Madero y Zapata, que a fin de cuentas se llega a ganar, se llega a hacer todo pues bueno, cada uno hace una buena aportación. Zapata se va muy por la cuestión agraria y demás, y sin embargo después acaban peleados, ¿no? Madero y Zapata. Zapata muere traicionado incluso, entonces viene esta parte en la que ¿no? Así como que ¿qué pasó? No nos pusimos de acuerdo. Y incluso Zapata debió haber sido quizás el dirigente, pero él mismo dijo, no, yo no la hago, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no la haces? Es que ese es el problema. Existe tanto ese miedo a pérdida que voy a pelear y a pelear y a pelear por lo que quiero, pero yo sé que nunca lo voy a alcanzar. Entonces cuando lo alcanzo, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora cómo le hago? Ahora, la Revolución Mexicana se ve como, hasta la presumen, fue la primera del siglo XX, cuando fue lo que nos retrasó 50 años, porque estábamos igual de Estados Unidos, era el peso mexicano y el dólar estaba a la par. Llega la Revolución Mexicana y nos friega completamente y nos separamos de Estados Unidos 50 años. Entonces, no puede ser que se presuma algo que nos devastó completamente, ¿no? Ay, y ya nos vamos con esta devastación. Pues y bueno, despídanse, por favor. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Pati. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches, los esperamos el sábado. Bueno, que pasen buena noche y nos vemos en el ciclo este sábado. Buenas noches y hasta la próxima semana.